Buenas noches. A continuación voy a hacer la presentación de la actividad 4 sobre middleware. Mi nombre es Iraida Mercedes Barreto Díaz y esta actividad se parte del curso virtual de sistemas distribuidos. Bueno, ¿el middleware qué es? El middleware es un sistema multipropósito que proporciona servicios entre dos componentes. Generalmente se puede entender como una pieza de software que une a otras dos piezas de software. Por eso se le conoce como un software glue, que permite que los servicios que se quieran obtener de otro lugar sean transportados por medio de este. Un middleware, si se quiere entender, generalmente es como si nosotros tuviéramos un sistema de agua y una ciudad, y si quisiéramos llevar el agua hacia esa ciudad utilizamos tuberías. El middleware es como unas tuberías para llevar los datos que queremos de una aplicación a otra. Hay muchísimos tipos de middleware. En este momento lo vamos a enfocar al sistemas distribuidos porque hay para aplicación, manejo de autenticación, usuarios, manejo de errores, un montón, de acuerdo a lo que se quiera utilizar. Pero hay un flujo que como que predomina dentro de eso, o sea, como una estructura de un middleware cuando se quiere ejecutar, y esto es que se hace un requerimiento, está la aplicación y se obtiene una respuesta de ello. ¿Cuál es su uso? Bueno, para acá tenemos que hay como dos categorías que ya vamos a verlo alrededor de la presentación. Está la de bajo nivel y de alto nivel. Para entender las de bajo nivel es necesario que recordemos el tema de los protocolos de transporte en internet, que es UDP, que es el protocolo por el cual se envía información, pero no se verifica, simplemente se envía y se utiliza como para precisamente esos procesos que no necesitan verificación de entrega de mensajes, pero necesitamos que se entregue el mensaje. Y TCP, donde ocurre lo contrario, se verifica que el mensaje se entrega, pero obviamente esto sacrifica un poco el rendimiento de la conectividad y de la información que se quiere ejecutar. Estos protocolos extraen a nivel de la red, o sea, funcionan muy bien como protocolos para la red, pero no están concebidos para niveles de hardware ni sistemas operativos. Entonces, es importante entender que, a nivel de bajo nivel, el protocolo TCP/IP y estos protocolos que estamos mencionando se centran en la transmisión de bytes de datos. Y lo que hace un middleware a nivel de bajo nivel es garantizar la transmisión de los mensajes sobre el protocolo TCP/UDP más IP. Porque pues si bien nosotros transmitimos mensajes, también ocurre que se van a transmitir datos y una cantidad de información alrededor de él, y el middleware es el que nos permite de alguna otra forma que se haya, como decía, un software glue, como ese pegamento del mensaje con los datos, de tal forma que se puede entregar un paquete de algo que sea comprensible para el medio al que queremos enviar la información. Y también está los middleware de alto nivel, que es invocación remota que se centra en el envío y recepción de datos. Esto ya lo vamos a ver mucho más adelante. Por ahora nos vamos a concentrar en el de bajo nivel. Y hay un concepto que viene acá a colación, y es el marshalling, que es un proceso de ensamblado de datos de forma tal que se pueda transmitir un mensaje. Entonces, una de las formas más fáciles de entender esto es cuando nosotros vemos un mensaje en redes sociales. Cuando uno ve un tweet o un post de Facebook o un mensaje en una red social, nosotros no vemos solo textos. Hay texto, imágenes, iconos, sonidos, videos, a veces enlaces, contenidos interactivos, últimamente con realidad aumentada. Entonces, la cantidad de mensajes que se envían en un solo contenido, pues obviamente se tiene que direccionar y empaquetar de una forma que pueda enviarse y ser comprensible para el otro medio. Entonces, el middleware actúa precisamente como lograr construir un mensaje completo y que sea accesible a nivel de aplicación o a nivel de sistema, en un servidor, para que pueda entenderse qué se está obteniendo, cómo se va a interpretar y qué se va a extraer para que sea útil a la aplicación que va a consumir ese objeto o esos datos. Entonces, en el marshalling tenemos uno de los tools, una herramienta que se utiliza muchísimo hoy en día, porque se manejan a través de ahí, se manejan como objetos en el cual la información se estructura y se le da significado a esa información por medios de clave valor.
El Extensible Markup Language, que es el famoso XML, es una estructura con tags que permiten definir una arquitectura, ¿sí? Con unas partes y unas claves con un valor, de tal forma que componen un objeto que es llamado por otra aplicación, y esa aplicación selecciona la información que requiere de ese objeto. Este lenguaje fue definido por la WC3 para el uso general en Internet y representa el contenido y los detalles de su estructura, la apariencia del objeto como tal. Bueno, a nivel de alto nivel, ya para pasar al otro tema, tenemos, digamos, acá lo que pasa es que se van a concentrar en los procesos que se comunican en el sistema distribuido. Entonces tenemos tres principalmente que hay que tener en cuenta, que son los protocolos de petición de respuesta, que se centran como en la operación remota, en ejecutar operación remota. Los remote procedural call, que son llamadas a procedimientos externos en otro sistema. Creo que eso lo habíamos manejado en la primera presentación, en la primera actividad que se hizo en el curso. Y el Remote Method Invocation, que se encarga de invocar objetos en otros sistemas, en otros nodos. Bueno, vamos a ver el tema con los protocolos de petición y respuesta. Se basa como en tres operaciones. La primera es una función que invoca una operación remota y te envía unos parámetros y un tipo de operación que se requiere. Después hay un request, es como yo requiero algo. Es una petición que se realiza al servidor, y la tercera componente de esta estructura es el reply o el response, que es el mensaje que se envía después de que yo hice esa petición al servidor. Esa respuesta puede ser positiva o negativa, y todo eso depende de cómo lo maneje la aplicación. La estructura de protocolo de petición y respuesta es esta. Entonces yo empleo una estructura que se utiliza en Express.js, que es como para JavaScript. Generalmente hay una función, después ahí viene el requerimiento, ahí se refina el requerimiento, después se define la respuesta, y next es como una función callback que se encarga de ejecutar como la respuesta para la aplicación. Esta es la respuesta, el next es como una convención para llamar al callback como tal. Listo. Vamos a pasar como a la siguiente parte, que es como el Remote Procedure Call. Lo que hace es tratar de hacer la aproximación distribuida a la programación convencional. Entonces, lo que pasa es que en la programación convencional, digamos, hay muchos procedimientos en una aplicación. Lo que pasa es que en esta estructura hay muchos procedimientos que se alojan en otros nodos y en otras máquinas, y la interoperabilidad de llamadas de procedimientos a estas máquinas pues requieren middleware como estos, donde se ejecutan procedimientos, donde se pueden llamar los procedimientos de otra forma para que la aplicación entienda como si estuviera ejecutándose de una sola forma. Entonces en el Remote Procedure Call tenemos lenguajes de identificación de interfaz que permiten llamar procedimientos en otros lenguajes. ¿Por qué? Porque digamos que la aplicación, que además está segmentada en varias máquinas, en varios nodos, puede haber sido escalable y pueden haberla migrado. Hay componentes que están en Java, hay pues componentes que pueden estar en Python, hay componentes que pueden variar, y para eso se necesitan lenguajes de definición de interfaz que permiten unificar pues digamos los métodos, las funciones, para que sean procesadas y puedan actuar como una sola. Bueno, entonces acá básicamente lo que pasa es que el cliente incluye un procedimiento stop que se realiza en el marshalling, o sea en el request, lo que vimos anteriormente, en el request y en el response. En vez de ejecutar el procedimiento, envía la petición y espera por la respuesta. Listo. Entonces nosotros aquí a nivel de cliente realizamos un request, hacemos un proceso de marshalling hacia el servidor como tal. Dice, el servidor tiene otro stop que por cada procedimiento del servicio cuenta también con un único despachador que selecciona el stop que hay que invocar dependiendo de la petición recibida. Entonces, por ejemplo, si yo estoy invocando acá
No sé, pongámoslo en ejemplo de un banco. Yo necesito verificar que la persona no tenga deudas, entonces yo me voy a un sistema que tiene una base de datos que conecta con una base de datos de deudas y voy a enviarle el request sobre un objeto de un cliente con cierta historial de internet. Él allá identifica que está enviando una solicitud para sacar el historial de la persona para verificar si tiene deudas, es buen pagador. Y aquí hay un stop que se encarga de seleccionar el procedimiento del servicio esperado y lo devuelve en el reply. Dice los módulos de comunicación, uno por proceso, direcciona en el mensaje y se encarga de las posibles semánticas, intransmisiones, timeouts, duplicados, multicast del request. Entonces obviamente acá tenemos un módulo de comunicación que se encarga de manejar esto y acá tenemos obviamente las respuestas. Entonces como en el Marshall siempre generalmente tenemos es como la devolución de un objeto completo y en el objeto completo segmentamos la información de forma tal que lo que sacamos. Acá lo que tenemos es una invocación de procesos. Entonces en el proceso lo que hacen los stops como tal es permitir identificar qué proceso me está llamando a mi cliente para devolverle el proceso que necesita y los módulos de comunicación se encargan de protocolizar esa interacción diciendo si hay un error, si esto es para varias respuestas, si esto es para una sola, si esto necesita autenticación de vuelta. Bueno, en fin, una de las recursos que se necesitan para que la comunicación entre el Remote Procedure Call sea fluida y sea exitosa. Hace parte de la estructura como tal de eso. Y también en el otro tenemos el Remote Method Invocation, que es como está orientado para objetos distribuidos, donde un objeto puede invocar un método en un objeto remoto. O sea, esto como al principio vimos que si bien el anterior estaba orientado a procedimientos, está orientado a la invocación de objetos de forma externa. Y es importante tener en cuenta como estos aspectos. Hay unos atributos, hay unas referencias a objetos, hay unas interfaces y hay unas excepciones. Los atributos, se pueden acceder a atributos del objeto. Recuerdo que esto hace parte como tal del paradigma de programación orientada a objetos, donde yo puedo acceder a los atributos de un objeto. También podemos acceder a sus referencias como tal. A las interfaces se hace la referencia al acceso a métodos y a las excepciones, si pues digamos si un método no falla, pues se accede a la posible razón de por qué esto ha fallado y poder controlar controlar la ejecución al objeto que se le invocó. Listo. Bueno, entonces aquí que es importante tener los actores como tal de esto. O sea, tenemos el proxy que realiza una invocación remota al cliente, comportándose como un objeto local, pero en vez de ejecutar el método invocado, lo manda en un mensaje al servidor. Entonces tenemos un despachador que recibe ese mensaje de petición del módulo de comunicación, selecciona el método adecuado y pasa a la petición al esqueleto. Entonces el esqueleto que hace, implementar los métodos de la interfaz remota, recibiendo una petición del despachador, realizando un marshalling e invocación al sirviente. El sirviente instancia una clase que provee el cuerpo del objeto remoto en el que realmente se ejecutan las peticiones remotas. El módulo de referencia remota traduce las referencias locales remotas o viceversa, crea referencias remotas y contiene una entrada por cada objeto remoto y por cada proxy, y el módulo de comunicación finalmente lleva a cabo el protocolo de petición-respuesta. Cuando llega una petición, el módulo de comunicación del servidor traduce la referencia remota en una referencia local mediante el módulo de referencias remotas y manda la referencia local junto al mensaje del despachador. Pues esto es simplemente, digamos que acá se amplía un poco el proceso como tal, porque ahorita estamos invocando un objeto, entonces entramos a ver ya no solo como un sistema donde había unos stops que sacaba el procedimiento como tal que yo estaba solicitando, sino que ahorita vamos a tratar de ejecutar algo que me permita extraer un objeto. Entonces acá ya tenemos, por ejemplo, estos nuevos actores que básicamente ejecutan lo que digamos acabamos de explicar. En la forma pues obviamente se mantiene como el marshalling, pero tenemos es como despachadores
de los objetos que acceden directamente a los métodos y los devuelven con los módulos de comunicación que se encargan de interpretar lo que yo quiero obtener. Bueno, ventajas y desventajas de los middlewares. Entonces, pues digamos que los middlewares son muy útiles a la hora, obviamente, de interpretar aplicaciones que estaban pues, que estaban segmentadas en varios nodos, en varias máquinas, y obviamente en diferentes arquitecturas. Hay unas que podían estar en un lenguaje, en otro, y a ver si conseguían de forma diferente su estructura. Y el middleware apoya múltiples arquitecturas, proporcionando métodos estructurados de interconexión entre entornos. El middleware permite escalabilidad, transparencia e interoperabilidad entre máquinas, y haciendo que, pues, digamos, la aplicación se comporte como una sola a partir, digamos, del concepto de segmentación. O sea, si bien puede la aplicación estar en varias formas, también el middleware lo que permite es unificarla y hacer que la aplicación se comporte como una, logrando estos tres factores. Algunos de esos middlewares tienen capacidad multiplataforma, entonces pues digamos que hay unos que están construidos con software libre, otros como con Oracle, otros como con, he visto muchos tutoriales de middleware con .NET Core. Entonces, pues obviamente necesitamos como middlewares que tengan embebidos ciertas formas de interpretar esos lenguajes y poder facilitar la comunicación entre las arquitecturas y las nodos. Entonces, pues algunos de estos tienen como esa capacidad de interpretación multiplataforma. Y otra ventaja es la conexión a base de datos estándar y simplifica el software que proporciona como tal la aplicación. Y bueno, en las desventajas como tal, cuando hay sistemas asíncronos, como por ejemplo funciona JavaScript tienen concepciones asíncronas, ejecuciones asíncronas, puede haber sobrecarga de red y el servicio de procesamiento puede entrar a procesar lentamente los mensajes de respuesta en las peticiones. También puede haber limitaciones de compatibilidad entre protocolos en caso de que las plataformas no lleguen a ser populares. Entonces, obviamente, pues si nosotros tenemos algo en PHP o algo en Java, pues hay bastantes formas que pues si ponemos a generar componentes en ROS, en Go, que no tienden a ser tan popular, son en lenguajes emergentes, pero obviamente si construimos aplicaciones en lenguajes tan diferentes, los middlewares disponibles para para generar la interoperabilidad pueden ser escasos. También problemas de equilibrio de carga, escalabilidad limitada y bajo nivel de tolerancia a fallos. Si tenemos una arquitectura limitada, en el momento de hacer los requests y las peticiones y hacer toda el manejo de extracción de objetos o extracción de procedimientos, pues puede generar sobrecarga y si hay muchas respuestas, pues no hay una buena tolerancia, no hay buenas respuestas, pues que se quede una petición en el servidor generándose y no haya respuesta, o que no podemos manejar muy bien la forma en que se ejecutan los procesos, pues podemos tener un fallo y pues puede colapsar la conexión. Y la ausencia de un apoyo directo en diversas áreas obliga a los desarrolladores a hacer frente a estos aspectos en la adición de un alto nivel de complejidad de los sistemas. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos muy bien definida la arquitectura del middleware, no tenemos sistemas que se pueden adecuar a esto, pues entonces nosotros tenemos que empezar a agregar funciones, a crear cosas que abarquen como la forma en que como esos fallos que hablábamos en el ítem pasado se comportan. Entonces, obviamente, si no hay como unas excepciones, hay un paquete de excepciones de manejo de esos errores, pues lo que va a tener entrar el desarrollador es desarrollar eso más, y pues obviamente se tiene que dar soporte sobre ese desarrollo. Es también que la implementación del middleware demanda una arquitectura clara de la aplicación, y que de alguna otra forma haya sido, pues sea escalable, ¿no? O sea, no como partes que hayan sido como medianamente desarrolladas y no se tenga clara la arquitectura, porque pues obviamente el middleware va a estar muy mal implementado y va a tener deficiencias de comportamiento en las llamadas que hace. Bueno, aplicación actual. Resulta que pues a partir del 2000 al 2010 el middleware se concebía como una aplicación
Un middleware server generalmente se conseguía con aplicación de server application, entonces básicamente era una aplicación que estaba distribuida en varios servidores. Pero a partir del 2011, en los años recientes, el Cloud Computing y los microservicios han entrado en acción para, digamos, transformar la arquitectura y la naturaleza de las aplicaciones. Entonces ya no tenemos una aplicación y muchos servidores, sino tenemos una aplicación y muchas instancias en la web. ¿Y esto en qué ha cambiado? Entonces, en vez de desplegar una aplicación en varios servidores, ahorita lo que se hace es crear pequeñas aplicaciones basadas en microservicios, empaquetar esos microservicios y conectarlos con el backend, para que después de empaquetado esto se logra ejecutar la aplicación en un contenedor. Generalmente utiliza el Docker, la tecnología Docker para esto, y esto será lo que se aleje en la nube. Entonces básicamente el middleware, como está ahí, pasa a ser como un empaquetamiento de los microservicios alojados en un container que está en la infraestructura de la nube. Esto es lo que está pasando ahorita con los middleware. Esta es la forma como se está transformando, pues digamos, con toda la forma en cómo están migrando los servicios a nivel web. Entonces no es que desaparezca porque de alguna otra forma el intérprete se necesita, y como hemos visto, pues hasta ahora por lo menos he visto que el middleware de bajo nivel marshalling sigue siendo muy utilizado, pues digamos, para la obtención de objetos, y pues digamos que no creo que eso cambie mucho, al menos de que, pues digamos, la transformación a nivel web traiga, a nivel de nube, traiga un poquito más de, no sé, nuevas formas de hacer llamados y nuevas formas de consultar y consumir servicios en la web. Bueno, estos fueron mis recursos bibliográficos para la investigación de esta actividad 4. Pues, muchísimas gracias por la atención y estaremos en contacto para una nueva asignación.